Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro fuera de mi hábitat en común. Estoy en un escenario completamente diferente, gracias a Cine Pro de la Universidad Católica de Cuenca por brindarnos este espacio. Y nada, pues también vamos a hacerlo un poquito más diferente, ¿no? Y nada, el día de hoy estoy con Lili Bravo. Bienvenida, Gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por darme también la oportunidad de estar en este lindo espacio de los chicos de Cine Pro y... Prestos a conversar de un montón de temas muy interesantes que tenía planeado hablar contigo, pero hay algo que me quedó resonando del día de ayer que tuvimos la oportunidad de conocernos y hablar, es que eres abogada, pero tu línea está ahora encaminada hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo sientes haber, no sé, trazado tanto tiempo una carrera y ahora dedicarte a otra cosa? Sí, bueno, yo creo, en realidad soy de las que piensa que una carrera no te puede obligar a quedarte únicamente en tu perfil profesional. De hecho, tú lo sabrás más que nadie, uno tiene que hacer en la vida lo que le hace feliz y uno no puede saber lo que te puede hacer feliz hasta cuando no pruebas un poquito de algo. Yo apenas me gradué, empecé a dar clases en la universidad y luego en algún momento me llamaron porque necesitaban temas de propiedad intelectual y gestionar propiedad intelectual para universidades y como que nadie podía hacerse cargo de esa línea porque era una línea muy específica. Generalmente la propiedad intelectual en nuestro medio se maneja a nivel marcario y las universidades y los centros de educación superior necesitaban otro tipo de características al elemento de la propiedad intelectual. Entonces es como que te llaman a aprender sobre algo, entras a ese mundo, te enamoras y al final del día también yo no solo estudié Derecho, sino que estudié Filosofía, entonces siempre fue como un poco camaleónica en saber realmente cuál es tu profesión y si no me pongo un saco un día y me pongo una camiseta ni te darías cuenta que puedo ser una abogada. Y eso es lo bacán, o algo que me gusta mucho y creo que se perdió también este interés por la polimatía, el hecho de manejar varias áreas, que yo por eso me gusta mucho un poco la historia de la humanidad y una de mis épocas favoritas creo que es la del Renacimiento, precisamente por eso, ¿no? Porque hay mucha gente que tenía, no sé, era arquitecto, pintor, escultor, todo eso. Sin embargo, hoy en día como que se ha hecho como una hiperespecialización de la profesión. Una especialización, sí. Y sobre todo pienso que el conocimiento siempre debe ser circular, o sea, como que irse expandiendo, y en cambio cuando te piden una especialización como que ya no se expande en toda la área, sino es como una especie de elipse, porque sí, vas hacia una creo que rama, todas las épocas nos han dejado cosas buenas y malas y eso es lo lindo de ver la historia. Creo que uno de los fracasos de la modernidad ha sido la hipertecnologización, la hiperprofesionalización. Entonces nos hemos hecho tan expertos en sacar un tornillo y a veces yo digo que también es grave lo otro, que es lo que me pasa a mí con esto de la propiedad intelectual. Estoy cerca de artistas, de médicos, de ingenieros, aquí en espacios de cine, contigo que haces podcast, con gente súper creativa, con gente súper formal y empresarial en temas de marcas. Entonces es como que te vuelves que sabes un poquito de todo, pero que al final tampoco es que sabes nada al nivel de un super postdoc que es especialista en neurociencias específicamente en el área de. Entonces, no sé, creo que a lo mejor está bien tener lo mejor de dos mundos. Sí. Creo que hay que buscar encontrar un equilibrio. Ese equilibrio, exacto. Y un equilibrio que te haga feliz. Sí. También decías que estudiaste filosofía, ¿no? Estudié filosofía, ¿Cómo sí. fue? Me interesa mucho eso, porque me encanta la filosofía, como te dije, tras cámaras, pero ¿cómo fue este interés o este amor por la filosofía y votaste a estudiar esto? Yo creo que el amor por la filosofía es el amor por preguntarte, por reflexionar, por el porqué, por el tener un espacio, un contexto en el que se presta a ir más allá de la acción, ¿no? A ir a la profundidad de la reflexión del porqué de las cosas. Creo que es triste como a los niños muchas veces los padres coartamos esta posibilidad. Esto es algo que yo siempre tuve en mi casa, entonces creo que siempre estuvo ahí. Y cuando yo entré a la universidad, de hecho, yo iba a estudiar arquitectura, porque mi papá era arquitecto, entonces yo quise estudiar arquitectura y entré a dar exámenes de admisión para arquitectura, porque en esa época la universidad tenía exámenes de admisión, yo aprobé los exámenes de admisión para arquitectura y el día que tenía que ir a hacer la matrícula, a sentar la matrícula en la universidad pública sobre arquitectura, fue así como mi papá, ¿sabes qué? No, creo que debo estudiar Derecho, y mi papá lo único que dijo es, creo que la sangre llama y está bien, vamos a ver cómo podemos
ingresarte a Derecho. Okay. Sentí que en algún momento de mi vida, después de hacer casas y casas y casas, porque era lo que estaba en mi mente con respecto al diseño de la arquitectura en general, necesitaba algo más y sentí como que el derecho era una de esas áreas que te hacen ser mucho más holístico, ¿no? Entonces, finalmente yo estudié Ciencias Políticas y Sociales y era como todo un mundo alrededor del derecho, ¿no? Toda el área social de cómo la sociedad se maneja y se mide en base a reglas. Y luego tenía clases las 3 primeras horas de la mañana y las 3 últimas horas de la tarde hasta por la noche, porque todos los profes trabajaban en horario de oficina, entonces los alumnos estábamos medianamente condenados a trabajar, a tener como toda la mañana hueca o trabajar. Y a mí no se me ocurrió trabajar, lo cual hubiera sido interesante, sino que se me ocurrió, ¿cómo lleno este tiempo? Voy a estudiar una segunda carrera, porque en mi época había matrícula diferenciada y la segunda carrera era gratis. Entonces dije, voy a estudiar una segunda carrera porque además es gratis. Y entonces ahí tenía una lucha súper fuerte de qué materia voy a estudiar, si filosofía o literatura, y al final del día me decidí por filosofía. ¿Y sientes que tiene un rol muy importante también hoy en día la filosofía dentro de la vida del ser humano? Porque, o sea, si bien es cierto, alguna vez escuché una frase muy linda que decía que la filosofía es darte cuenta de todo lo que no sabías que sabías, o sea, como que llevarlo ya a tu plano consciente, pero sí... todos somos filósofos en algún punto porque, como tú dices, la filosofía es el preguntarte sobre el porqué de las cosas, el para qué y tener este amor por el conocimiento. Pero, ¿qué rol crees que tiene la filosofía en nuestra época contemporánea? Yo creo que necesitamos rescatar en la época contemporánea la filosofía. Es triste lo que viene pasando con el mundo de la filosofía y dentro de la filosofía, sobre todo, creo yo, con la axiología o con la ciencia de los valores, la ética. Creo que haberlas borrado del currículum educativo es una complicación muy fuerte porque eliminas estos pequeños espacios de reflexión profunda que deberías tener y más allá de todo, más allá de que ciertos profesores transversalmente estén intentando trabajar en esta área, no existe la misma posibilidad de alguien que ha estudiado la historia de la filosofía, ha estudiado diferentes áreas de la filosofía y puede generar esto en el contexto de una clase, ¿no? Entonces, creo que les estamos quitando mucho a nuestros niños, creo que les estamos quitando mucho a nuestros jóvenes. Es triste ver que muchas universidades ya no tienen el área de la filosofía como carrera. Es triste ver que cada vez son menos las personas que optan por esta área, porque cada vez nos preocupa menos complicarnos la vida preguntándonos sobre las cosas, porque es un trabajo súper duro, o sea, es poner el dedo en la llaga, es realmente complicarte, es pensar sobre la tragedia de la vida, sobre la felicidad de la vida, sobre determinar cosas tan profundas como si existiera Dios o no existiera Dios, si es que vale la pena preguntarse por eso o no. Entonces creo que no salir del confort es lo que hace que evitemos pensar en esas cosas. Exacto, y yo creo que lo que tú dices, o sea, el darte cuenta, el cuestionarte lo que está pasando hoy en día es muy complicado porque es muy fácil dejar como que a manos de otras personas que la gente se cuestione lo que quiera cuestionarse y ya está. Sin embargo, nos olvidamos que, si bien es cierto, estamos en una sociedad donde se ha caracterizado bastante por esto del individualismo, somos parte de un colectivo, o sea, y como sociedad funcional, creo que el rol de cada persona también es preguntarse acerca de por qué pasan las cosas. Alguna vez un profesor de psicología social les había dicho a los alumnos de esa carrera que el rol de los psicólogos sociales es preguntarte qué está pasando con la vida. Y sí, o sea, vemos todas las cosas que están pasando, lo que está pasando hoy en día con el paro, con la situación económica a nivel mundial, la crisis alimentaria. Entonces, creo que también la filosofía sirve mucho para cuestionarse eso, ¿no? Y con respecto a eso, me pregunto, ¿qué opinión tienes tú acerca de lo que está pasando hoy? Sin caer en bandos, en ideologías. Creo que hoy en día la política se ha llenado de ideologías y carece de resultados, pero ¿qué opinas tú sobre la situación del país actualmente desde un punto de vista tanto filosófico como también de ciencias creo políticas? Que es triste que le hayas quitado a la gente la posibilidad de tomar una posición política porque has llenado de malos contenidos la palabra de la política, ¿no? La política no es más que la preocupación por la vivencia social, por la convivencia social, el arte de servir a otros seres humanos, es decir, eso que haces fuera de tu casa, porque no puedes ser un individuo aislado, sino que tienes que ser un individuo que vive en comunidad.
y ese es el arte de la política. De hecho, para los griegos la política es un arte, no es una cosa mala, ¿no? Entonces, ahora hemos cargado de símbolos negativos a la política, de contenidos negativos a la política, y entonces ya nadie quiere hacer política. El hecho de que ya nadie quiera hacer política deja una tierra baldía para aquellos que quieren aprovechar el territorio de la política para hacer cualquier cosa menos política. Creo que el no ser consciente de esto es grave, pero más allá de eso, así el ser humano no quiere hacer política, como dijo Aristóteles, es un ser político por naturaleza, totalmente. Y entonces ese es el resultado de una huelga, por ejemplo, de una serie de manifestaciones que aunque muchas estén direccionadas y abusadas desde perspectivas particulares de intereses propios de los diferentes partidos, sujetos, espacios, al final del día llegan a una misma sensación que está siendo parte del pueblo ecuatoriano, y es que estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? Totalmente. Una incertidumbre que además trae una zozobra económica fuerte, que se siente cada día, incluso en quienes más tengamos, en los que somos privilegiados de alguna manera económicamente en este país. Tú vas al supermercado y te das cuenta que necesitas cada vez más dinero para acceder a lo mismo, y entonces cuando te pones a pensar que hay mucha gente que ya lo ha perdido todo, entonces da igual a quién salga a defender o no, el costo de la gasolina es altísimo, y estaría bien siempre y cuando tú supieras que ese costo de la gasolina después se compensa en educación, en salud, en vivienda, pero al final del día el nivel de corrupción existente hace que tú sientas que es un pozo sin fondo todo lo que tú le entregas a un Estado, y eso está en el común de los ciudadanos y los mortales en este país, ¿no? Entonces yo creo que más allá de cualquier visión política, existe una sensación social real que no podemos evadir, que no podemos olvidar. Pero lo que sí estamos olvidando es que todos somos responsables políticamente por esa situación, no un presidente, no un gobierno, y difícilmente nos hacemos cargo de eso. Entonces eso es lo triste. Y lo que tú dices, o sea, no se trata de dividir y decir de pertenezco a la izquierda, a la derecha, defendiendo tal ideología, porque precisamente, o sea, yo siento que las ideologías llegan a separar muchísimo a los individuos, y ya no estamos apuntando a un fin en común, sino cada quien defiende su ideología, su bandera, y al final nos olvidamos del objetivo en común, que es sacar un país adelante, y todos juntos, ¿no? Porque, o sea, lo que tú dices, hablando desde un lugar muy privilegiado, también desde mi parte, puedo decir lo que afecta ciertas cosas, o sea, hasta el hecho de comprarte un aceite hoy en día, que vayas a comprar la cubeta de huevos. Y los extras, ¿no? Porque los extras que te dan felicidad en la vida, notas que ya no puedes acceder a eso. Y hoy en día, yo digo, o sea, la calidad de vida está siendo insostenible para mucha gente, o sea, y la otra vez, no me acuerdo si es cierto, y tampoco quisiera dar datos así al azar, pero hoy en día se necesita hasta 3 empleos para tener el mismo estilo de vida que tenían personas de hace 15 años. Entonces, me he dado cuenta de que también para tener una casa, o jóvenes que quieren tener una casa, hoy es insostenible, o sea, no hay cómo, porque tienes que destinarle el 90% quizá de tu sueldo y el doble de tiempo, entonces... Y ahora que tú lo dices, fíjate que es súper interesante, tú hablas de la brecha económica que cada día se amplía más y se siente más, pero a mí me preocupa más que la brecha económica, una brecha reflexiva. Cada día se amplía más, cada día es menos la gente que tiene la capacidad de reflexionar el porqué de las cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, porque si mañana queremos seres discursivos, seres reflexivos, seres contestatarios en el buen sentido, es decir, porque no es suficiente ser contestatario con una piedra, entiendo la situación, pero a veces es mucho más importante ser contestatario con la conciencia de una situación y la replicación o la reflexión de decir por qué estoy o no estoy de acuerdo con esa circunstancia. Y desde tu punto de vista, esa brecha también se está ampliando. ¿Por qué crees que se ha perdido esa capacidad reflexiva del ser humano? O sea, yo desde mi punto de vista, quizás estoy equivocado con lo que te voy a decir, pero siento que el consumismo, el capitalismo, las redes sociales, la tecnología, el estar idiotizados mucho tiempo en cosas que quizás no tengan un sentido o que no te llevan a un fin, no sé, con valor para ti y para una sociedad, nos ha hecho perder esta capacidad de reflexión. Entonces, ahora como que siento que, como tú dices, entiendo a la gente que sale a protestar, entiendo a la gente que se está muriendo de hambre, todo, pero también entiendo, y hay esta otra cara de la moneda, que es gente que va a protestar y ni siquiera sabe por qué lo hace. Entonces, como que hemos perdido esa capacidad de reflexión, de conciencia,
y simplemente es como que vamos a quejarnos, pero ¿qué? O sea, ¿qué proponemos también? Yo ¿no? creo que si tú te das cuenta, el ser humano ha tenido una lucha constante desde que inició la vida del ser humano en este planeta por la supervivencia, pero creo que esa lucha se terminó hace mucho tiempo. Nosotros ya no sobrevivimos, sino supervivimos, ¿no? Hemos ampliado, ¿qué es? Tal vez en la mitad del tiempo de expectativa de vida de un ser humano en el planeta Tierra, es decir, si es que antes alguien se moría de viejo, lo hacía a sus 40 años, hoy si alguien se muere de viejo, lo hace a sus 80, 90 o pasa de los 100. Todo esto ha sido un avance de desarrollo claro en el mundo que nos ha dado la tecnología, la ciencia, la educación, la cultura, pero ha hecho que entremos en una zona de confort. Entonces, somos seres, así como podemos hablar de dependencia a ciertas sustancias, también podemos hablar de dependencia a ciertas sensaciones. Es hermoso estar cómodos. Por ejemplo, yo soy enemiga total del dolor, ¿sí? Y nos encanta estar en una posición de comodidad, y si no tenemos que hacer mucho por estar cómodos, entonces no lo vamos a hacer. Y reflexionar duele también, reflexionar cuesta. Yo veo que es mucho más fácil. Yo soy amante de TikTok, por ejemplo, me encanta TikTok, ¿sí? Pero veo lo terrible que es TikTok en el sentido de que ahora quiero que me digan las cosas en 15 segundos y evito la profundidad de las cosas, ¿no? Todo lo que está detrás de esos 15 segundos ya no me interesa, con los 15 me basta, ¿me entiendes? Y está bien hasta cierto punto, pero al mismo tiempo tengo que ser consciente de qué es lo que me estoy perdiendo detrás. Claro, también estos videos en otros tipos de espacios donde te pasan todo el tiempo como, y ya mismo le contamos la solución, y ya mismo también es como una carga de, ok, en TikTok no lo puedes hacer, o en otras redes no lo puedes hacer, pero eso implica que cada vez te vas acostumbrando a ese confort de tener todo más fácil. Y desde mi punto de vista eso es peor, porque crees que sabes, y realmente no lo sabes. Además, sí, esas cosas pasan. Pero mira, esto no es más que entender, y en esto te sirve mucho la filosofía y la historia en general, entender por qué somos así. Si tú te fijas en las edades de la historia, los seres humanos pasamos de contrarios a otros contrarios, ¿no? Entonces, claro, pasamos de estar en contra y en lucha total por la naturaleza a estar en un espacio místico total, en el sentido de la Edad Media, un misticismo, una espiritualidad, una calma necesaria de parar la lucha esta contra unos y otros y demás. Y luego llegas a una modernidad porque no puedes ser tan espiritual, entonces tienes que también pensar que eres un ser racional, y un abordaje total del hiperracionalismo, y no existe nada que no sea científico, ese amor por la ciencia absoluto de creer que es tu nueva religión, y luego pasar a una contemporaneidad cruzada por una posmodernidad que aunque está siendo destruida hoy, es como pasarte al otro lado total, ¿no? Entonces ahora todo es relativo, todo es posible, todo el mundo podría tener la razón. Vivimos en países democráticos, pero dominados por la tembladera que generan las minorías. O sea, estamos complejos y complicados. Tenemos que entender que el gobierno de la mayoría es el gobierno de la mayoría, y las minorías pueden tener voz, pero no estamos obligados a seguir lo que dicen las minorías. Y luego tenemos una democracia súper compleja que exige un nivel de educación y de reflexión importante, con un pueblo que el 90%, y duele decirlo, pero hay que decirlo como es, no reflexiona. Entonces, que es el gobierno de los pendejos, suelo decir yo, ¿no? Entonces, es duro, es muy triste, porque la democracia tiene una falencia súper grande, y es que la democracia funciona con pueblos educados, y por educados no me refiero a que tengas un postdoctorado, me refiero a que seas crítico, a que realmente tomes partido, a que te hagas cargo, a que sepas cómo funcionan las reglas del juego y te involucres, pero lastimosamente el común de los pobladores no lo sabe, y quienes quieren involucrarse no pueden porque las condiciones no dan. Entonces vivimos la maldición de la democracia. Claro, y ahí hablamos también de otro tema que me resuena mucho con lo que dijiste, que viene este mito de la meritocracia, que para mí es eso. O sea, mucha gente hoy en día es como que todo se puede. A medida de que lo pienses y por poco lo traigas y pases todo el día meditando, lo vas a traer. Con ser creativo es suficiente. Exactamente, y no es así. O sea, yo digo que no podemos hablar de meritocracia cuando no hay la misma calidad de oportunidades para todas las personas. Y sobre todo también, para mí es como que de añadidura este tema del capacismo, de que reducimos a la persona por la capacidad
de producir. Y si no produces, no vales. Y Kant decía que el hombre es un fin en sí mismo y no el dinero, una mera máquina de producir. Bueno, fíjate que Kant era súper duro porque el Kant que todos conocemos y que giró totalmente la forma del conocimiento y da este súper giro copernicano con respecto a la filosofía, es súper estoico, ¿no? Es súper griego en su sentido de que el fin del hombre no es ser feliz, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, sino el fin del hombre es hacer lo correcto. Y lo correcto es absoluto, es inamovible, ¿no? Viene preconcebido, entonces lo correcto es correcto, no importa cómo estés. Yo no sé si estamos tan de acuerdo en esta contemporaneidad de que lo correcto es correcto así a rajatabla kantiana, pero definitivamente eso hizo una posibilidad de la exacerbación del positivismo y otra vez una exageración del concepto, ¿no? Sí. Yo creo que el problema es que los seres humanos exageramos, llevamos a la máxima expresión siempre toda posibilidad y somos seres que muy difícilmente hacemos una balanza de la vida y de las cosas. Nos cuesta mucho mantenernos al medio o mantenernos holísticos o mantenernos como compensados en la vida. Siempre queremos más, este famoso deseo de Schopenhauer de querer y querer y querer. Y al final nunca tal vez nos lleva a esos extremos y luego cuando estamos en el extremo, a punto de matar en el extremo, vamos al otro lado. Entonces vamos de tumbo en tumbo, ¿no? Y ahí estoy en un dilema personal existencial con respecto a esto, porque alguna vez escuché la frase de un rapero que murió, era español. Él decía: cuando entendí la evolución dejé de ser tan revolucionario, pero entendí la magia que hay en los pequeños cambios. Entonces fue como que me resonó mucho, porque al final yo créeme, o sea, entiendo mucho la incomodidad y la inconformidad de la gente, el por qué salen a protestar, porque mi papá, por ejemplo, tiene un negocio, te puede hablar desde el privilegio todo, pero si las calles están cerradas, el día de ayer, por ejemplo, cerró muy pronto porque ya no estaba vendiendo, y si no vende, no hay dinero, no hay para un pan, y entiendo a gente que quizás está en situaciones peores que uno, lo entiendo, pero al punto que voy con esto es que alguna vez alguien dijo, o sea, y están con esto de quiten la lazo, y yo es como que tengo un diálogo interno conmigo y digo, ¿a quién le pones? O sea, y más allá de las luchas y del trabajo, es como que siento que sí, mucha gente ha dicho que las protestas sociales, la lucha ha llevado a generar ciertos cambios y obtener ciertos beneficios, y es verdad, pero yo siento que los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los pobres siguen siendo cada vez más pobres, y es como que a la final, ¿de qué cambios realmente estamos hablando? Y yo creo que esto también es un mito, ¿no? Este mito de que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Sí, por supuesto. Mira, yo tenía a mi papá, de hecho, no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre esta visión del ser humano de creer que nosotros vamos hacia atrás con respecto a la capacidad adquisitiva, lo cual es lo contrario, ¿no? Si una de las cosas ha hecho la globalización y la hipermercantilización, quitando todas las cosas malas, pero ha hecho que esa capacidad de producción en masa ha permitido capacidad de acceso a ciertos bienes y servicios que antes no teníamos. Entonces ahora hay bienes y servicios que antes eran únicamente de ciertas clases privilegiadas, ahora son bienes y servicios de clases medias y bajas, ¿no? Te pongo un ejemplo, el usar zapatos. El otro día veía con la jefa de cultura de la Universidad Católica de Cuenca unas hermosas fotos de Cañar de los años 60 tal vez, de poblaciones indígenas, de los matrimonios indígenas, en donde la mujer no usaba zapatos, porque los zapatos eran un lujo además, o sea, no era solamente una cuestión cultural, era un lujo. No habían los suficientes zapateros, no habían los suficientes recursos para que una parte de la población pueda acceder a los zapatos. Yo recuerdo a mi papá decir que ellos tenían 2 pares de zapatos para ir a la escuela, obviamente de cuero, artesanal, hecho a mano, duraderos para toda la vida, como diría Galeano, de la época en la que las cosas duraban, ¿sí? Pero ¿cuántos podían acceder a esos zapatos? ¿Cuántas veces tú podías cambiar de modelo de zapato? Más allá, digo, quitando todo lo malo de este hiperconsumismo, que es el otro lado excesivo de... Esto ha hecho que nosotros, como generaciones privilegiadas, y hablo incluso de la gente más desposeída de este país, pueda tener el lujo de tener zapatos. Pero ahí no estaríamos hablando también de que como que el capitalismo nos ha vendido esta idea de que tener estatus es sinónimo de progreso.
Sí, totalmente. Aquí hay estas lógicas Y no comerciales es así del todo, ¿no? quieres tener estatus, te vendo un iPhone, una marca en específico, un tipo de ropa de estatus porque tiene el nombre tal o cual, en fin. Por supuesto, porque llegas a satisfacer tanto ya las necesidades de esa población que ya no puedes vender más cosas, entonces tienes que generar necesidades. Pero ahí es cuando necesitamos seres humanos conscientes. Exacto. Conscientes de saber, o sea, sí puedo, pero la pregunta es si necesito eso para ser feliz. Yo sí creo que el fin del ser humano es ser feliz. Y ahí podemos volver un poquito a lo que dijiste del placer, porque siento que todos los humanos como que tenemos esta máxima, no sé si máxima, pero bueno, una postura interna, quizá muchas veces inconsciente, de que buscamos maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, ¿no? O sea, pero yo creo que también cada persona... Al común de los mortales nos es natural, aunque hay de los que también quieren lo contrario. Exacto, pero yo creo que, como tú dijiste, tenemos que rescatar esta capacidad de reflexión interna y tener esa introspección para al menos alguna vez en nuestra vida preguntarnos también qué es placer para mí. ¿Realmente estoy comprándome esta taza de café porque quiero hacerlo, porque alguien me sembró una necesidad que no estaba? ¿Y qué es sufrimiento para mí? Porque lo que es sufrimiento para mí puede que no sea lo mismo para ti. Entonces, en base a eso, también trazar un camino personal. Tenemos que recuperar la capacidad de reflexión para algo tan simple como saber para qué queremos estar en este mundo. Tal vez no podemos saber para qué fuimos enviados a este mundo, pero sí podemos saber para qué queremos estar en este mundo. Y es triste, yo cada año, yo doy filosofía del derecho, cada año que yo recibo a mis alumnos les pregunto dos cosas: ¿para qué quieren ser abogados? Y número dos, ¿para qué la vida, no? ¿Para qué estás en este mundo? Y finalmente es tan chistoso porque les cuesta tanto decir que tenemos derecho a ser felices. O sea, para mí el fin de la vida es ser feliz. Pero finalmente es tan chistoso como mis estudiantes cada día más, en vez de tener el fin de la vida como objetivo, tienen una serie de objetivos, diríamos los profes, como específicos. No llegan a su objetivo general porque ni siquiera está en su imaginario. Entonces su objetivo es tener un título, su objetivo es casarse, su objetivo es tener una familia. Y la pregunta es, cuando les preguntas ¿para qué?, se quedan en pausa y es como, sí, pues ¿para qué? Exacto, sí. Entonces deberíamos por amor al ser humano, dejar que se pregunte ¿y para qué? Y al final de nuevo, ¿y para qué? Y hoy en día en una sociedad del espectáculo, como le diría Guy Debord, es como que incluso muchos quieren ser influencers o eso, y es como que si tú les preguntas ¿para qué? No, es que quiero que me conozcan. ¿Para qué? No, es que quiero fama. ¿Para qué? O sea, yo creo que cuando se respondan todos tus para qué y estás aún encaminado en ese objetivo, pues, y cuando respondes te das cuenta que entonces muchos de esos objetivos específicos que digo yo, o esos objetivos medios de vida, son objetivos del mercado, no son objetivos de esas personas, ¿no? Entonces un objetivo del mercado, que una persona exitosa tiene un título universitario. Es un objetivo de un mercado que una persona exitosa, bueno, por suerte, ya no ahora tanto como antes, ha constituido una familia, ¿no? Y una familia como la familia normal, ¿no? Porque ser normal además está fuera de sitio en este mundo. Entonces, sí, yo creo que algo bueno que nos ha traído también la posmodernidad es quitar el criterio de normalidad, pero a veces también ya exageramos, ¿no? El otro día escuché que tenemos cerca de 200 y más formas de sexualidad, entonces como ya todo un abanico de, suena, ¿qué quiere ser usted? Así, aquí hay de fresa, frambuesa y chocolate, ¿qué le gusta? Entonces creo que exageramos, pero el ser humano esencialmente es un ser que exagera, que todo lo quiere llevar al máximo, ¿no? Y pero también creo que siento que estas ideologías, vuelvo a ese tema, sirven para separar a la gente, o sea, y no sé si es Maquiavelo quien decía que un pueblo dividido es más fácil de manipular, entonces yo creo que también va por ahí, también sembrar las discordias, porque ha habido muchos casos, por ejemplo, volviendo al tema del paro, que quizás son marchas pacíficas, pero están los de la oposición infiltrados por ahí a algún lado y comienzan a armarse a la grande, algo que pasó, por ejemplo, en octubre del 2019. Entonces, como que hay ciertos grupos, como tú dijiste, por intereses propios, por intereses personales, económicos, que quieren formar esta división. Sin embargo, yo creo que hay un momento, sus objetivos. Yo creo que hay un momento en que no puedes evadir lo que se siente, ¿no? Porque totalmente, el ser humano, claro, termina sintiendo carencia, termina sintiendo zozobra, termina sintiendo inestabilidad, termina sintiendo la incertidumbre típica de nuestra época, que no es cuestión del Ecuador. El mundo vive una época de mucha incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos,
no sabemos qué futuro tendremos, todos los temas de calentamiento global, de política global, de política mercantil en el mundo, son complejos. Y aunque tú no logres entender esos temas, por supuesto que sientes el coletazo de esos temas en tu vida. Y esa sensación, esa sensibilidad que ha sido explotada al máximo en esta época en el ser humano, te permite hacer que aunque estos que están ahí reclamando y no saben por qué están reclamando, no lo saben reflexivamente, pero lo sienten. Exacto. Entonces, eso es algo que no se puede ocultar, eso es algo que no puedes manipular, y eso es lo que hace estallar estos momentos en los que se vayan todos, en los que votenle a X, votenle a Z, y ya no queremos nada. Porque si hay algo que no se puede ocultar, son las sensaciones finales del ser humano. Exacto. Y esas sensaciones, esos sentimientos finales, es lastimosamente también algo de lo que se ha dado cuenta la ciencia política y el marketing político. Y hoy es terrible cómo el marketing político explota esas sensaciones, ¿no? Entonces, esas sensaciones son las que te hacen sentir chévere si usas esta ropa, o súper bien si te pones los zapatos rojos, o en fin. Y lo que tú dijiste, o sea, al final no podemos ser contrarios de las emociones que sentimos, porque yo siento que las emociones muchas veces son una brújula para saber qué es lo que estamos queriendo en nuestra vida, ¿no? O sea, y creo que la mayoría de propaganda, de marketing, apelan a las emociones, a la parte irracional del individuo para generar el consumo, ¿no? Entonces, comparto mucho lo que dijiste, que quizá en la parte consciente no hay una reflexión del por qué lo estoy haciendo, pero sí siento que me estoy muriendo de hambre y siento una incomodidad. Algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo al respecto. O sea, y es verdad. Volviendo al punto también de tu carrera y todo eso, me gustaría también conversar sobre eso, porque me dejaste con el tema de la propiedad intelectual, que no es solo lo que se ve de por poco y derechos de autor y patente, no, es un mundo muy amplio, y me gustaría conocer acerca de eso. O sea, si bien es cierto que se conoce precisamente, digamos, como que la parte superficial del árbol de la propiedad intelectual, ¿qué hay más allá? O sea, más allá del derecho exclusivo de alguien. Si yo te tengo que definir la propiedad intelectual, te defino como la necesidad esencial del ser humano de responder a qué es el ser humano, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué es el ser humano, una de las características que tiene el ser humano es ser creativo, creador de cosas, creador de la taza, de la mesa, de las super cámaras que nos apuntan ahorita, del micrófono que tienes ahí. En fin, si hay algo que puede hacer el ser humano es eso, es hacer creativamente. Y eso ocasiona, y esto con respecto al mundo del derecho, que ese hacer deba tener reglas, porque a los seres humanos nos encanta arreglar las cosas, ¿no? Nos encanta ponerle orden y regla y clasificación a todo, ¿no? Entonces, los abogados por eso tenemos tanto éxito en el mundo, porque nosotros estamos detrás de todas esas reglas para bien o para mal, y a veces vas para la segunda. Entonces, en ese sentido, la propiedad intelectual es el mundo de las reglas, de ese mundo creativo del ser humano, en donde básicamente el objetivo final es establecer un equilibrio entre el acceso al conocimiento que tenemos todo, el acceder a tener una linda taza súper efectiva que pueda contener el calor del chocolate y al mismo tiempo guardar el calor del chocolate dentro, pero al mismo tiempo también hacer que quien fue el maravilloso creativo que inventó una taza semicircular y medio cuadrada pueda vivir de esa creación que ha generado, igual que la persona que le ha invertido tiempo y esfuerzo a eso. Entonces, la propiedad intelectual es un sistema de los equilibrios. O sea, siempre se busca como acceder y hacer. Siempre se busca como que guardar también el derecho creativo de la persona, o sea, como que cuidar el derecho creativo, cuidar al ser creativo, darle incentivos por ser creativo para que siga creando, porque de eso depende el desarrollo social de todos, este estado de confort placentero en el que puedo decir que tengo una rica taza de chocolate. O también, por otro lado, cuidar que todos los seres humanos tengan la posibilidad de gozar de esta rica taza de chocolate. Es el objetivo. Entonces, pero del ser al deber ser, yo sé que hay mucha distancia y esa es la lucha, ¿no? Y tengo una pregunta, ya digo, no soy experto en este tema, ignoro bastantes cosas, pero ¿qué diferencia hay entre una propiedad intelectual y la patente? O sea, la patente es parte de la propiedad intelectual, La patente es un submundo dentro de la propiedad intelectual. La patente es el derecho de propiedad intelectual que se le otorga a los inventos, ¿no?
Pero una obra de arte no es un invento. Por ejemplo, tú tienes un hermoso tatuaje en tu brazo, que no sé quién lo hizo, pero es un buen ejemplo para decirte, eso no es patentable porque está relacionado más bien con el campo de los lenguajes expresivos, ¿no? Entonces, la protección de todos estos tipos, estas maravillas de lenguajes o de formas de lenguajes, se protegen por derecho de autor, y ahí todas las obras artísticas, pictóricas, escultóricas, la música, tu podcast, el video que están grabando los chicos de Cinepro ahora. Entonces, claro, son dos mundos distintos. Y también dentro de la propiedad intelectual, entonces, estaba leyendo un poco, y hay como que dos mundos, ¿no? El derecho de autor y un derecho industrial, si no estoy La propiedad mal, ¿no? industrial, Sí. exactamente. El derecho de autor, básicamente lo que te he dicho, la protección de la forma de expresión de las cosas a través de diferentes lenguajes, incluyendo, por ejemplo, los lenguajes de programación o los lenguajes que están expresados a través de líneas de código dentro del software. Y en la propiedad industrial, más bien, lo que hacemos es proteger elementos que están ligados a la industria, al comercio y a la producción, a través de problemas técnicos y soluciones técnicas, o en otros casos a través de la distintividad de los objetos o de las cosas que distinguen productos y servicios en la sociedad. Y a todo esto le podemos aplicar también un marketing, ¿no? O sea, como lo que están haciendo en la Universidad Católica, que me parece muy interesante, muy interesante el caso. La gente puede visitar a textbox.ucuenca.edu.cn, perdón, a ver, textbox.ucacue.edu.c. Estaba viendo la página y hay como que la materia prima para desarrollar ciertas cosas tecnológicas, ¿no? Sí. O sea, ¿y cómo fue la idea de crear esta página? ¿Cuál fue digamos, la idea principal de llevar a cabo todo esta... Pucha, es un abanico de cosas increíbles. Tienen que visitar la página. Sí, bueno, la página es el primer intento para una universidad emergente como la Universidad Católica de Cuenca de llevar ciencia aplicada a el sector productivo de nuestra sociedad. De hecho, la vitrina tecnológica, aunque pueda ser visitada por todos, y espero que así sea, sobre todo esperamos que sea visitado por emprendedores y empresarios que quieren diversificar sus líneas de negocio. Entonces, como cuando tú te preguntas, Chusa, quiero poner mi negocio y no sé qué hacer, quisiera vender tecnología. Bueno, Cato está desarrollando tecnología que si no encuentras algo ahí, puedes solicitarle a la Cato, sabes que me gustaría, no sé, tener un nuevo micrófono inteligente que hiciera tal cosa cuando yo trabajo en medio de mis podcasts, pues podríamos ponerte en contacto con la gente que puede hacer. Pero más allá de eso, esa tecnología desarrollada necesita ser protegida para que no sucedan cosas muy tristes, y para explicártelo te voy a poner el caso de Venezuela. Tú sabes que Venezuela está atravesando una época muy difícil. Pues en Venezuela hay un gran médico, un gran investigador que generó la vacuna contra uno de los tantos virus de papiloma humano, ¿no? Entonces esta vacuna se les pone a las niñas entre 9 y 10 años, y con esto se evita el cáncer de cuello de útero o cervical, no sé, algo así, perdón, la especificidad no es clara. Pero más allá de eso, yo recuerdo hace algunos años cuando este investigador le dijo al mundo entero que él creía en la libertad del conocimiento y que él no iba a registrar esta vacuna, la iba a dejar en el dominio público para que todos pudieran acceder a ella. Pero tú tienes que saber que cuando tú generas tecnología y la dejas en el dominio público, alguien la tiene que hacer, porque él no puede ponerse a producir las vacunas para todo el mundo y entregarlas o regalarlas, alguien las tiene que vender. Entonces, lastimosamente el día de hoy, nosotros tenemos estas vacunas a través de nuestro sistema de salud pública, pero Venezuela no las tiene porque no tiene los recursos. Entonces es triste cuando no sabes las reglas del juego. Tú pudiste haber protegido la vacuna y haber generado un sistema que permita justamente el acceso y el aprovechamiento, lo mejor de dos mundos, y además haber generado una línea de investigación y desarrollo que permita que ese laboratorio pueda generar además nuevas vacunas y nuevas soluciones. ¿Y ese tipo de cosas por qué sucede? O sea, la ignorancia... La ignorancia, sí. Quizá la desconfianza también, ¿no? Pero yo creo, y me gusta mucho un autor de derecho, un sociólogo sobre todo, pero creo que también es filósofo. Creo que al final del día las personas que estamos más en esta lógica holística vamos a hacer lo que tú decías hace algún rato, esos famosos todólogos, o los que sabemos de todo y nos hemos formado como en diferentes espacios, un poco más filósofos. Buenaventura de Sousa Santos habla de las emancipaciones del derecho, y siguiendo la línea de Marx determina que el derecho es poder.
Entonces, el que arma las reglas del juego generalmente tiene el poder de saber cómo funcionan, pero los que no han armado las reglas del juego, es decir, nosotros como economías emergentes desde el sur, deberíamos saber cómo funcionan. Pero si sabes cómo funcionan las reglas del juego, las puedes usar para generar una sociedad mejor, para generar que tus congéneres estén mejor en esas circunstancias. Un poco eso es lo que hemos querido hacer con la Universidad Católica de Cuenca. Hemos tratado de cumplir las reglas del juego a nivel de indicadores, entonces tratar de incrementar nuestros números de registros, demostrar que no es que en las universidades del sur no creen cosas, lo que pasa es que no las están protegiendo, no conocen esas reglas del juego, no las están pasando al sector productivo, no están generando liquidez, es decir, no sabes cómo jugar y entonces vas perdiendo 20-0. Totalmente. Y algo que me gustó también de todo este proyecto, sí, al final es un proyecto que han armado, es que ya los estudiantes ya salen con tecnologías aplicadas, o sea, ya salen con la parte práctica también y no solo ver qué voy a hacer en el mundo laboral ahora, sino es un mundo también que beneficia a todos. Es súper emocionante porque con la Católica hemos logrado demostrar, además, y mostrar que la Universidad Católica de Cuenca, yo te decía ayer, no solo está graduando personas en el ámbito agropecuario, sino que además está graduando personas no solo con un perfil de competencias conceptuales y de conocimiento y profesionales, sino que además están generando tecnología. Es el caso de Sequoia, pueden visitarlo ahí en la página del TechBox. Sequoia es un electroeyaculador para cobayos, es decir, es una tecnología cuencana, ecuatoriana, de un estudiante de la Universidad Católica con el apoyo de uno de sus docentes para extraer muestras de seminales de estos animalitos que son tan importantes para el mundo andino, ¿no? Entonces, esto abre la oportunidad de, oye, estudias en la Cato, no solamente tienes conocimientos conceptuales, profesionales o aplicativos a una profesión, sino que además estás generando tecnología para generar el Ecuador agroindustrial que tanto discursiamos y que empieza por ahí, ¿no? Y una de las cosas que como psicólogo clínico me gustó bastante fue este juego diseñado el BCT. para... Exacto, el predictor de esquizofrenia. Cuéntame más de eso. Me encanta, quisiera aprender de eso porque... El predictor de esquizofrenia es un muy juego... Interesante, muy interesante. Y lo más interesante, ¿sabes qué es el número de años que toma el desarrollo de un proyecto como estos. Nuestro vicerrector de investigación lo hizo desde que estuvo trabajando incluso antes de su doctorado. Todo el tema de la esquizofrenia fue parte de su mundo de estudio, al nivel de poder haber determinado hasta hace un año y un poco más que la esquizofrenia y todas las enfermedades del espectro esquizofrénico, y aquí, perdón, porque no soy una experta, como te digo, es esto de estar un poquito en el mundo de cada uno ayudando, hace que tú tengas que valorar pronto si una persona está respondiendo a estímulos externos o se inventa los estímulos externos, cree que son externos, pero en realidad son estímulos internos propios, ¿no? Y esto se va agravando con los años hasta que en algún momento tú ya no puedes contener, porque ya es evidente que, mira, hay seres aquí alrededor y todos lo deberían ver, y esa parte es muy interesante porque es complicado, porque una persona sin una patología de esquizofrenia, aún así responde a estímulos mentales. Claro, por ejemplo, te imaginas que, yo qué sé, te vas a quedar sin trabajo, pero estás trabajando, pero solo el hecho de imaginártelo te provoca tensión, te pones estresado, lo que sea, entonces es muy bacán. Yo te voy a contactar con Pedro porque sé que por tu perfil y por tus intereses y a mucha gente le va a interesar muchísimo llegar más a fondo con el tema del BCT y de la esquizofrenia y de todas las enfermedades del espectro esquizofrénico, que no son solamente la esquizofrenia, pero básicamente ellos idearon un juego a través del cual tú tienes una serie de figuritas, no sé, 10, 15 figuritas en las que se mueven alrededor de la pantalla. Entonces tienes una pantalla aquí, otra pantalla el médico que está apoyando el diagnóstico del otro lado, y tú tienes que ver cuál de estas figuras puedes tú controlar. Solo hay una que puedes controlar. Quien tiene problemas en el espectro esquizofrénico, digámoslo así, no puede hacerlo, no sabe cuál es, porque cree que controla otras que no son. Entonces, claro, hay diferentes niveles, diferentes posibilidades, súper interesante. Supongo que tiene una patente de invención. Durante la elaboración hubo como que medir los rasgos de la persona, todo, pero también estos rangos de error, ¿no? O sea, para saber
¿Qué tan efectivo es realmente el juego para... Bueno, esto es súper interesante, pero en propiedad intelectual tenemos algo que llamamos las patentes proféticas, ¿no? No tienes que construir y probar algo para saber que así funciona y que va a ser funcional, porque responde a años de investigación científica ya dada y además está aplicado a un proceso que está soportado en un programa de ordenador. Entonces, no necesariamente tienes que haber construido el juego, por ejemplo, en este caso sí existe el juego realmente, para saber que va a funcionar. Y una cosa es el tema de la protección tecnológica de un desarrollo y de la generación tecnológica de un desarrollo, y otra cosa son todas las fases de prueba que debe pasar, ¿no? Todas estas fases de prueba son otro proceso, otro espacio de investigación que se abre luego de tener la tecnología lista y saber a quién se la vas a aplicar, ¿no? Yo personalmente no quiero probar el BST porque me da temor de que me digan que tengo algo de esquizofrénica. Justo eso me decías de ayer, que como que te daba ese recelo de tocar eso, pero es que al final yo siento que es una invención muy interesante porque lo que hablábamos antes, ¿no? Tras cámaras, el mundo mental es tan amplio y tan diverso que hacer este tipo de tecnologías puede llevar también a la salud mental a otro nivel. Además, imagínate, y tratar otro tipo de patologías. No todos los niños tienen acceso a un psiquiatra o a un psicólogo, pero todos los niños van a una consulta médica. Entonces, imagínate lo que un médico podría hacer poniéndole a jugar un juego a un niño o a una persona y determinar que es hora de tratar su salud mental y que es importante y que tengo una herramienta que me permite además no tener que gastar excesivamente en que una comunidad que el 80% sana tenga que ir a un médico especialista para determinar que no tiene ninguna enfermedad de espectro esquizofrénico. Entonces, estas tecnologías, por supuesto, que permiten un mejor vivir de la sociedad, ¿no? Cool. Y aparte ya entraríamos también que no solo, como tú dijiste, sea una parte médica, física, sino también psicológica, entendiendo que el ser humano es un ser dual, entonces tanto la parte física como psicológica debe ser integral y trabajar en un mismo objetivo, que es el bienestar y el buen vivir de cada persona. ¿Cuál es el siguiente paso de TechBox? Porque sé que también debes aplicar marketing digital para que la gente llegue a conocer de estas cosas. Bueno, ¿no? es súper chévere ahora que lo dices. Todas las tecnologías que están ahí tienen un pequeño video en el que yo quiero agradecer inmensamente a José Luis Rodríguez y a todos los chicos de CinePro, porque por primera vez en este país se nos metió la locura en la cabeza de vamos a hacer marketing tecnológico, ¿no? Y los chicos, sí, marketing tecnológico, sí, tenemos que llegar con estas tecnologías a los productores y por tanto tenemos que hacer unos videos muy cortos y muy decidores sobre cómo funcionan estas tecnologías para que podamos enganchar interesados en las tecnologías, ¿no? Para que podamos mostrarlos. Y entonces hicimos un pequeño trabajo de cómo hacer videos tecnológicos de 15-30 segundos para que tú puedas tener un rápido sobre el BCT, sobre nuestra CESI, sobre nuestro Sequoia, son casi 10 invenciones. Y entonces fue una experiencia increíble, estamos sumamente contentos. Además, ahora lo estamos haciendo para otras universidades e instituciones de educación superior, estamos apoyando en esto porque creemos que la propiedad intelectual requiere mucha cultura, es decir, si es que todos no lo hacemos, estamos en mucha desventaja con países de primer mundo, entonces esto es algo que no lo puedes hacer solo, que lo tienes que hacer con todos, en donde tenemos que poner en práctica esta buena política de servir a los demás, y la Católica, aunque sea una universidad privada, está súper comprometida en que estas cosas empiecen a pasar también en otros espacios. Entonces sí, hicimos un poco de marketing tecnológico, son unos videos que tienen mucho apoyo de lenguaje escrito y un sonido de fondo, porque no hay nadie hablando, que enfocan mucho las tecnologías, sus características principales, el manejo de cámara y de creatividad. Los chicos de CinePro nos hicieron incluso que ciertas tecnologías registradas de manera profética, no el caso del BCT, pero sí otros, pudieran expresar mucho más de lo que visualmente tú pudieras ver en un programa funcional, que es un programa beta. Entonces, increíble, súper chévere el tema de marketing tecnológico, los chicos se lucieron. Y aparte esto puede llegar, como dices, al conocimiento de mucha más gente, de empresarios, de gente que quiera llevar quizá este ámbito también del bienestar o cuidando, proveyendo este buen vivir de la gente y también ligado a los negocios de cada empresario, ¿no? Pero el TechBox es una feria que cada año en el mes de abril nosotros realizamos, estamos esperando como Católica
cuando menos presentar 5 invenciones anuales, ojalá que siempre puedan ser más de 5, bastante. y vamos a invitarles a las otras universidades del país que formen parte de nuestro TechBox y que también presenten las invenciones que ellos han generado. Entonces cada abril ustedes pueden tener este TechBox, pero más allá del TechBox físico que lo hacemos una vez al año, nosotros llevamos la presentación del TechBox de nuestra vitrina, de nuestro maletín tecnológico, a cada uno de los gremios de empresarios y de artesanos y de emprendedores que podemos encontrar para que ellos puedan mirar lo que la Universidad Católica de Cuenca está haciendo. Y esto es lo que conocemos como este Technology Pool que nosotros presentamos, es decir, la tecnología, la piscina tecnológica de lo que la universidad, a su juicio, se ha inventado, que el mundo requiere y lo ha hecho. Pero también hay una demanda del mercado, ¿no? Entonces el mercado también puede demandar, oye, ¿sabes qué? No me interesa tu tal BCT, claro, porque la verdad no trabajo en esa línea, pero necesito algo con respecto a gestión de producción cárnica. Claro, entonces lo importante ahí es que sepa que se está haciendo este tipo de actividades. Ahí hacemos otro tema en el que les invitamos a los empresarios a determinar 4 o 5 líneas en las que quisieran que la universidad trabaje. Les invitamos a presentarlo a nuestros investigadores, inventores, en una especie de cónclave académico productivo, y en este cónclave pues lo que hacemos es encerrarnos hasta que salga el famoso humo blanco de entendí lo que necesitas, y cuando entendí lo que necesitas pues me voy a trabajar y regreso con estas propuestas y tú me dices qué desarrollamos, ¿no? Y otra de las políticas que tenemos es que cero interés de venta, ¿no? Esto no es un asunto de negociación. El negocio de nuestra universidad, por decirlo así, o la misión de nuestra universidad no es la venta de tecnología, no nos dedicamos a eso, nos moriríamos de hambre si tuviéramos que vivir de la venta tecnológica, y más aún en un país emergente. Nuestro interés es formar profesionales, y ese es nuestro giro de negocio, y a lo que le ponemos énfasis con dinero privado, con dinero público, con diferentes fuentes de financiamiento que encuentra la universidad. Pero lo que tenemos con respecto a la producción de tecnología es una misión social, o sea, es la política social de la universidad, generar insumos para que el sector productivo haga lo suyo, y lo que tiene que hacer el sector productivo es generar muchas fuentes de empleo. Totalmente. Y llegar al último de los usuarios necesarios y necesitados de esa tecnología. Lo que hablábamos hace un momento, o sea, también cómo se vinculan los temas, ¿no? O sea, es que el fin no sea el producir dinero, sino producir para que más personas se beneficien. Exactamente, y eso no está mal, pero no es nuestro rol en la sociedad, ¿me entiendes? Y tenemos que entender que ese rol es el rol del sector productivo, y tenemos que confiar en que así es, y que generar dinero para el sector productivo no es mala palabra, que generar dinero para el sector productivo es la responsabilidad que tienen para que en este mundo globalizado que vivimos podamos vivir todos mejor. Sí, totalmente. No, Lili, yo creo que hemos hablado de muchas cosas sí. Y muy interesantes. Nada, quizá algo final que quieras decir para acabar el programa. No, más bien súper chévere. Muchísimas gracias por tu programa. Espero que esto haga que más personas se metan un poquito en el mundo de la propiedad intelectual. Queríamos hablar de propiedad intelectual, terminamos hablando de filosofía, de política, de ciencia. Eso es lo que te decía del podcast, que tiene más que una entrevista estructurada, es hablar de cosas, y salieron temas muy interesantes y no, se ve que sabes lo que sabes. Ay, no, muchas gracias. En realidad estamos aprendiendo, ya te digo, es este mundo de saber un poquito de cada cosa y nada en profundidad, más bien creo que es mi vida. Y nada, a la gente que nos vio, que nos escuchó, pues que entren a visitar la página de la UCACUE, porque hay un montón de cosas muy interesantes. Es un proyecto full enriquecedor. Yo como psicólogo me enamoré de la parte de este tema del BTS, me encantó el juego, y me gusta el BCT, perdón. Me gustaría probarlo si es que hubiese la oportunidad. Sí, pues, por favor, visítanos. Yo voy a hacer los contactos para que puedan tener un podcast con Pedro Martínez, que es nuestro vicerrector, y además es un hombre súper apasionado de esto que también te apasiona a ti. Tú vas a ver cómo él te lo explica. Si hay una de las cosas que yo admiro en él es tiene todo un laboratorio, y además vincula a los estudiantes al laboratorio, y no sé si es una vez a la semana o cada 15 días, además pone a todos sus pasantes a tener clase, ¿no? Y lo hace en la cámara de GESE, entonces yo siempre me sé ir del otro lado del vidrio porque además es un encanto. Y no, sé que van a disfrutarlo muchísimo, entonces a las órdenes, visita el Centro de Innovación y Transferencia de la Universidad Católica de Cuenca.
está en la parte alta de Ricaurte, de la zona industrial de la ciudad, y ahí vas a tener acceso al BCT. Te hacemos que revisen si tienes problemas de esquizofrenia. Creo que será mi vida un antes y un después de probar ese juego. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nuevamente gracias a Cine Probu por darnos este espacio, a la Universidad Católica, encantado de la vida. Quedamos con los miembros de aquí de Cine Probu, que una vez al mes pues nos auspiciarán este espacio para grabar también futuros podcasts con miembros de la universidad, también con otros invitados, todo dependerá cómo nos vayamos manejando. Y nada, hasta el momento este creo que es el programa piloto, entre comillas, aquí, pero no, creo que salió excelente. Y Lili, muchas gracias de verdad por todo lo que has enseñado en lo personal, lo disfruté mucho. Nuevamente gracias a Cine Pro y nada, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias.